buscar sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Santiago capítulo 4, versículo del 13 al 17, dice así: vamos ahora, los que dicen, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que hace lo bueno y no lo hace, le es pecado. Señor, te damos gracias. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor, en nuestros corazones. Toma mis labios, que no salga una palabra, una frase, una oración que no sea la inspirada por tu Espíritu Santo. Que esta mañana, Señor, podamos crecer en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. El día 31 de diciembre, estoy muy seguro que hubieron cosas en cada uno de nosotros que tuvieron que ver con decisiones, con planes. Algunos expusimos nuestras acciones de gracias. Otros hicimos algunas cosas especiales. Yo y mi esposa hicimos cosas especiales. Yo y mi esposa tenemos una característica muy especial. Nada de vanagloriarnos en ello, pero sí lo hacemos con mucha alegría. Y es que somos muy autocríticos. Nos gusta sentarnos a evaluar las cosas que hacemos, que hemos hecho. La predicación que hicimos el domingo pasado nos la tomamos muy en serio. No prometemos lo que no vamos a cumplir. No hablamos lo que no vamos a hacer. Y eso nos ha movido hacia una forma o un estilo de vida que nos hace vivir más tranquilo que aquellos que lo que hablan no lo hacen o no lo cumplen. Así también dentro de mí está el hacer lo mejor de lo que yo pueda hacer.
O sea que el 31 para mí no es solamente estar aquí para dar gracias a Dios por lo que hicimos, sino para mí cada día es un 31, donde creo que el próximo puede ser el último. Leyendo las noticias, vi que 2 personas habían fallecido en estos días. La primera, uno de los 10 futbolistas más talentosos que ha dado el deporte mundial de fútbol soccer. Y el otro, un cantante que quizás todos conocen, con 66 años, la noticia, murió Nelson Ned. O sea, sabía que iba a pasar eso. Murió de una neumonía, cosa de que comúnmente todo el mundo puede tener y que dada al avance de la medicina hoy en día, prácticamente nadie muere de eso. Sin embargo, de eso murió. Decía Santiago que la vida es como que usted la encuentra y en un rato se disipa. O sea, que hay cosas que tenemos que de verdad sentarnos a analizar. Porque no importa quién tú seas, no importa lo que hayas hecho, no importa cuántos talentos hayas tenido, la vida se va. La vida se va. Y lo que más importa es la vida eterna. Aquello que no terminará nunca. Uno de los predicadores más talentosos que ha existido dio una ilustración que ha perdurado por siglos. Algo, ¿cómo podemos medir la vida eterna? Y él le dijo, es muy sencillo. Supongamos que un gorrión, un pajarito bien pequeño, tome en su piquito un granito de arena o de tierra y lo lleve volando hasta el sol. Lo pone en el sol y regresa. Viene y recoge otro más y lo lleva y así sucesivamente hasta que el último granito de materia de la tierra sea llevado al sol. Eso es la vida eterna, le preguntó la persona. No, este es el comienzo de la vida eterna. O sea, es algo inmedible prácticamente. Mas sin embargo decía aquí Santiago que el hombre se afana, que el hombre mide las cosas como si lo más importante fuera lo que fuéramos a vivir aquí. Mi hermana y yo siempre jugábamos quién se iba a morir antes. Mi hermana le tenía un miedo a la muerte tremendo. Pero yo no le tenía miedo. Conocemos a Cristo de verdad, no le tiene miedo a la muerte. Pero ella era la persona que era débil y a veces estaba arriba y a veces abajo, y a veces arriba y a veces abajo. Siempre yo le decía, yo voy a morir antes que tú. Pero no fue así. Ella murió a la edad de 49 años. Y yo todavía estoy aquí, a los 64. Quizás algunos pueden me decir, ay pastor, usted vivió mucho más que su hermana, pero lo que voy a vivir, lo que me queda, a lo mejor 10, 15, 20. Y Dios le da a vivir hasta los 100 años, los 105, pero al final se va a ir la vida. Y detrás de la vida está la vida eterna.
decirle quién es Santiago. Santiago es un pastor. Es un pastor de una mega iglesia. De una enorme iglesia. De la iglesia de Jerusalén. La autoridad de Santiago era enorme. Tenía que ver con cientos de miles de personas. La epístola de Santiago es un milagro. Porque quienes hicieron el canon, o sea, la recopilación de libros del Nuevo Testamento, no tomaban muy en cuenta las personas que eran ultra ortodoxas en cuanto a judaísmo. Santiago era un pastor no de gentiles, era un pastor de judíos, de hebreos. Su congregación no era una congregación que no conociera la Escritura, que no conociera los profetas, que no conociera el Pentateuco o la Torá. La conocían todo, porque desde niños se les enseñaba. Para poder hacer el bautismo de niños o de jóvenes o de jovencitas, tenían que aprenderse prácticamente los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, antes de hacer lo que se llamaba el bar o el bat mishvat, o el cambio de edad, cuando Jesús fue a Jerusalén con sus y se perdió eso. Era ese cambio de edad que era necesario hacer los varones a los 13 años para comenzar a tener un estudio más profundo de la Escritura. En cada sinagoga en aquel tiempo solamente podían moverse hacia esa profundidad de Escritura a esa edad. O sea, Santiago tenía una congregación enorme. Santiago tenía una pasión pastoral. ¿Sabe? El apóstol no tiene la misma pasión pastoral la misma pasión que tiene un pastor. El pastor tiene 2 prioridades en su vida. Aparte de Dios, su familia, las 2 prioridades más importantes de un pastor, número 1, son las personas que no conocen a Dios, las almas que están perdidas. Un pastor siente el persona que no conoce al Señor ir hacia el infierno. Siente el dolor de la persona que vive en pecado y que si no tiene un cambio en su vida al aceptar a Cristo, se va a perder para siempre. Y con él su familia. Todos nosotros los pastores sentimos eso. Pero hay un sentimiento más profundo en cada pastor. El sentimiento del pastor es la vida de las ovejas. La vida de las ovejas y las familias de las ovejas. Al que más se le da, más se le va a pedir. Y cada una de las ovejas que están en una congregación son esas personas que constantemente Dios le está dando. Por eso la epístola de Santiago, al conocer algunos pequeños pasajes, como si alguien está enfermo, llame a los ancianos, úngenlo con aceite y oren, y la oración de fe, al no ser algo así, lo demás casi no se toca. Porque para muchos es una epístola legalística. Es fuerte, dura. Pero no es así, no es la verdad. La epístola de Santiago es la carta de un pastor. De un pastor que ama las ovejas. Como el libro de Deuteronomio. Es la carta de un hombre pastor llamado Moisés, que amaba a su pueblo, a su nación, y le decía las verdades. Le decía la verdad y no le pasaba por al lado. Decía las cosas tal y como eran, como al final lo que podía suceder con cualquier persona. Santiago era un señor pastor. Y la enseñanza que hacía era especialmente para hacer reconocer, recapacitar
mover a pensar la realidad de la vida. ¿Cómo hacer entender a alguien que conoce la Biblia, que muchos de ellos se la saben de memoria? Santiago fue el que escribió y decía que no serán los oidores, sino los hacedores los que recibirán de Dios. O sea, Santiago no solamente le hablaba a su auditorio hebreo, sino transportaba su enseñanza hacia aquellos que iban, aún siendo de las naciones, y quizás comenzarían a aprender de aquellos que, entre comillas, sabían más que ellos. Es por ello que escogí este mensaje que nosotros, que es una serie que preparé hace tiempo para la iglesia, que tiene que ver con lo que haremos con nuestra vida. Decía Santiago, ay de aquellos. Vamos ahora, esa es la traducción griega, pero la traducción del arameo, el vamos ahora era el mismo aquel de ay de aquellos del que hablaba Jesús. A alguien que creía una cosa y hacía lo que creía y no lo que tenía que hacer por lo que decía la Escritura. Y Santiago decía, hay de aquellos que dicen, mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Cuántas veces quizás usted lo ha leído y no se ha dado cuenta de que esta persona estaba planeando su futuro en base a él? Hay dos palabras importantes. Aquella que dice, bueno, estaremos allá un año, y las otras dos es que traficaremos y ganaremos. Una de ellas es que la persona dice tener en control el tiempo. Voy a hacer esto y lo voy a hacer ahora, y mañana va a suceder esto y pasado va a suceder lo otro. Y lo otro importante es que lo que voy a hacer va a ser lo que a mí me da la gana. Porque el traficar representa hacer cosas incorrectas, ilegales. Una persona me dijo una vez, sabía que estaba vendiendo drogas. Y me dijo, cuando reúno una cantidad de dinero, era amigo mío. Cuando yo reúno una cantidad de dinero suficiente para vivir mi vida, me quito de esto. Hoy está cumpliendo 99 años en una cárcel. Una cosa, el borracho. Iremos y traficaremos y ganaremos. O sea, voy a hacer esto y luego voy a ganar. El 31 de diciembre nosotros estuvimos aquí, o usted estuvo allá donde estuvo, y siempre hay alguien que dice lo que quiere que suceda el próximo año. Algunos dicen, bueno, yo voy a dejar de fumar, el otro voy a dejar de beber, el otro dice, no, yo voy a dejar de hacer esto, de hacer lo otro. Los que son espirituales dicen, este año no voy a mirar aquello, no voy a hablar de aquello, no voy a ir a tal lado, el próximo año yo voy a orar, dicen otros, el próximo año yo voy a empezar a diezmar, voy a ofrendar, no le voy a robar más a Dios, no voy a ser sordo a la necesidad de los demás y voy a ayudar al pobre, al necesitado. El otro que también está en todo esto dice, y voy a servir a Dios, a empezar a venir a todos los cultos de la iglesia. El otro, voy a volver otra vez a ser maestro, voy a ponerme a disposición del pastor y de los hermanos y para catacatacatán. Nos estamos diciendo cosas que luego no vamos a hacer.
A veces tenemos el aquel de decirlo delante de las personas. Iremos y traficaremos, dicen algunos. Y luego no sucede nada. Santiago, repito, es alguien bien clarito. Y en este pasaje bíblico nos enseña tres cosas. Primero, que la vida del hombre es efímera. O sea que los afanes de la vida no deben ser tomados en cuenta a la hora de medir nuestra vida. Recuerdo hace años una persona que ya partió de este mundo me estaba todos los días diciendo: René, tú no tienes seguro. Mira, René, que si te enfermas, yo tengo seguro, y él con seguro se murió y yo estoy aquí. Porque la cosa no está en lo que tú haces, sino en lo que hace Dios. No estoy en contra de tener seguro, por favor, ¿eh? No estoy en contra de eso. Usted debe tener su seguro. Pero no es lo más importante. Su salud no está al cuidado de los médicos porque usted tiene un seguro. Su salud tiene que estar al cuidado del Dios Todopoderoso. Y más nada. Pero es importante que conocer que la vida es efímera. Número dos, que nuestra vida debe depender totalmente del Señor. Que debemos guiarnos por lo que Él y solo Él nos enseña. Y tercero, el resumen, la conclusión, que lo que pase con nuestra vida depende en gran parte también, junto a lo que Dios determina, depende también de nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío, que es lo que podemos usar para conducirnos nosotros personalmente. Nada que viene de Dios viene por obligación. Dios no quiere nada por obligación. Dios lo quiere así. Santiago estaba pastoreando una congregación de cientos de miles de personas que estaban acostumbrados a llevar los diezmos por temor, a llevar las primicias por conveniencia. Yo sé que si llevo el diezmo, se abren las ventanas del cielo, Señor, derrama bendición y sobreabunda las bendiciones. Y además de eso, toma el devorador y lo reprende y no permite que me quite las finanzas. Eso es una realidad. Cuando la escribió Malaquías era exactamente lo mismo que sucede hoy. ¿Quién no conoce la historia del pueblo de Israel? Cuando usted habla de economía, de bendición económica, usted quisiera ser judío. Porque usted sabe que no hay un judío pobre, no existe. Porque el que es pobre en Israel o judío es porque es un vago y descarado. Porque aún no teniendo a Cristo en su corazón, Dios cumple la promesa que si da el diezmo, Dios lo bendice. Y ellos lo aprendieron a hacer. Y la primicia igual. El futuro de mañana es lo que yo ofrezco hoy. Eso es la primicia. Los primeros frutos, lo mejor. Voy a ganar 100,000, pues le voy a dar a Dios la primicia de los 100,000 que quiero ganar la próxima año. Y llega ahí y lo dan. Y eso funciona. Funciona. Pero dijo bien claramente Santiago una cosa. Y bien clara está. Que lo que importa primero es qué es lo que tú tienes en tu corazón. ¿Para quién lo das? ¿Para qué lo das? Y él estaba enseñándolo a una congregación absolutamente sabia, pero que hacía muchas cosas por hacerla y no por sentirla.
tanto como el gentil necesitaba un Dios verdadero, real, para seguirlo y servirlo, los otros necesitaban hacer de ese Dios una realidad. Lo conocían de oídas, pero no lo habían conocido de corazón. Yo le decía a mi esposa, este próximo año, yo siento que Dios va a hacer algo diferente. Cuando preparaba ayer el boletín, lo que pongo del pastor para ti, del boletín, sentí en mi corazón, para aquellos que no habían venido, ponerle algo de lo que el Señor puso en mi corazón. Yo sentí varias cosas. Y sentí que este próximo año, para mí, podría ser la materialización de mis sueños. De que mis sueños se hicieran una realidad. De que las cosas que yo he sentido, que las cosas que yo he proyectado en mi corazón se hagan reales. Pero importante, ¿dónde está el Señor en esas cosas? O sea, no es pecado tener, no es pecado saber, no es pecado hacer cosas como divertirnos, como pasear, poder tener algunas cosas más de vestir, o para ponernos de lucir, o para transportarnos, etcétera, etcétera. No, nada de eso es pecado. Pero el pecado sucede cuando eso es lo más importante. Cuando eso se constituye en tu prioridad. Una persona me dijo que en su país se trabajaba para vivir, pero aquí en Estados Unidos se vive para trabajar. Y cuando me lo dijeron, yo no era cristiano. Fue acabado de llegar a este país. Y después me di cuenta que la persona vive aquí no para trabajar, sino para tener. Y para tener hay que trabajar. Y la medida de hasta donde quiero yo tener es infinito. Conozco a muchas personas, porque como pastor me ha dado la posibilidad de conocer a muchas personas. Y he visto personas que nada les satisface. Las metas nunca están claras. Cuando una persona corre en una competencia, sabe dónde comienza y dónde va a acabar. Pero desgraciadamente para muchos esa meta nunca está definida. O sea, Santiago hablaba bien claramente la necesidad de tomar el lugar personal en cada cosa que van a suceder. Y que Dios tiene que estar dentro del futuro como está en el presente. O sea, decíamos que la tercera de las cosas que podemos entender, o el resumen, la conclusión de lo que pasa con nuestra vida, depende en gran parte de lo que nosotros mismos decidamos. Por eso el 31 de diciembre no quiere decir nada. Si el 1 de enero en adelante lo que tú has prometido no comienzas a cumplir. Enseñábamos el domingo pasado sobre la vida de Ananías y Zafira. No es otra cosa que eso mismo. En muchas ocasiones nuestra felicidad, nuestra prosperidad, nuestra paz, nuestra salud, nuestra vida eterna está condicionada a nuestra actitud personal. A nuestra actitud personal en cuanto a las decisiones que voluntariamente y conscientemente tomamos. Es por ello que viene algo interesante y que tras teología de tiempo, sino que ordena y pone en su lugar a los que venían de los gentiles. Y cuando él decía
que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, lo que daba a entender que habían dos formas de pecar. La primera forma de pecar es el pecado de acción. El pecado que usted conscientemente hace. Que usted sabe que no lo puede hacer, pero sin embargo usted lo hace. Usted sabe que cuando usted mira a la vecina, esto es un pecado. Y usted lo hace. Que cuando usted roba a alguien, eso es pecado y sin embargo usted lo hace. No importa que quien usted robe se llame Juan Pérez o se llame Internal Revenue Service o se llame Social Security. Porque conozco personas que han venido a mí mismo para que le llene un papel que diga una mentira. Y digo, lo siento mucho, pero yo no puedo decir una mentira. Pero es que no me dan los sellos, porque no te lo den. Que no te lo den. Pero no me vas a ensuciar a mí en tu pecado. Eso es pecado de acción. La mentira es pecado de acción. Di la verdad. Cuando tú dices la verdad, dice el proverbista, vas a coger alta estima en Dios y con todos aquellos que están a tu alrededor. Cuando alguien coge fama de mentiroso, oiga, nadie lo quiere a su lado. Es como cuando usted le presta dinero a alguien y no se lo devuelve. ¿Aló? Y los demás se enteran. Si alguien se entera de que usted no le debe, usted ha pedido dinero prestado y no lo devuelve, ya usted sabe, eso está para siempre. Eso es pecado de acción, pecado que tú haces. Pero hay otro pecado, que es el de omisión. El hacer lo bueno y no hacerlo. El saber qué hacer bien hecho y no hacerlo. El hacerse de la vista gorda, como decimos en mi país, y no tomar acción. Eso es pecado. Repito, Santiago es un pastor. Santiago es un hombre que ama a su congregación, que ama a su gente. Como todo pastor, ve las cosas que vienen. Sabe que si hay personas que siguen por el camino que van, terminarán mal. Como pastor, Santiago sabía que muchos estaban viviendo, una gran cantidad de personas estaban viviendo vidas falsas. Vidas mentirosas. ¿Cuántas personas he escuchado decirle, este año sí voy a diezmar, este año sí diezmo, lo primero va a ser separar? ¿Cuánto gané? Gané 1,100, 10%, ni más ni menos. Primero él y después lo demás. Y después pasa el año y no pasa nada. Y no da. A lo mejor nadie se da cuenta, como Ananías dice. Ananías dijo, ¿qué va a saber él? Si la heredad valía $100,000 y yo traje 30,000 porque yo le dije al Señor que le iba a dar 40,000, ¿quién se va a enterar? Bueno, a lo mejor yo no me entero, pero mira, va a haber uno que se entera. Como aquel que dice, no voy a tomar más este año. Antes de ser convertido, yo todos los años le decía a Miriam, tranquila, siéntate tranquila, este año no bebo más. Y Miriam decía lo mismo siempre, vamos a verlo. Empezaba bien. Primera semana de enero, abstemio. No, ya no tomo.
¿verdad que no toman? Ni mira, no tomo. Segunda semana, semiartemio. Porque entonces me tomaba un buchito. La tercera semana, 3/4 astemio. Porque me tomaba nada más que en el fin de semana me tomaba 3. Febrero, borracho otra vez. Pero Santiago no le hablaba al inconverso. Santiago tiene una carta pastoral a los convertidos. Y es bien claro. De toda la... Y la vida espiritual tuya depende del Señor primero, pero de ti también. Y la vida espiritual de los que están a tu alrededor también dependen del Señor, pero también dependen de ti. Porque los que están a tu lado, les es más fácil verte a ti que ver a Dios. Así es. Señor. Y si los padres crían a sus hijos dándole testimonio de Cristo, ellos, aunque se aparten, regresarán, porque el camino de regreso se lo marcas con tu vida. Pero si sucede diferente, donde tu testimonio, tu vida de testimonio para ellos es una mentira de pecado no arreglado, ellos te verán a ti más que a Dios y terminarán apartándose no solamente, sino perdiéndose. Sí, Señor, gloria a Dios. Aleluya. Por eso, repito, la epístola de Santiago es una epístola pastoral. Alguien me ha dicho, es dura. No es dura. Mentira, no es duro. Mire, duro es irse para el infierno y estar quemándose toda una eternidad. Duro es que por culpa tuya uno de tus hijos se pierda. Señor, gloria a Dios. Uno de tus hijos, de tus hijas se pierda. Duro es que por culpa tuya y no terminar con el alcohol, llegue tu hijo a llegar a droga. Porque el alcohol para los jóvenes es solamente un pequeño escalón hacia la drogadicción. Amén y amén. Aleluya. Así es. Por eso Santiago decía, qué importante era tomar unidad y entregarle a Dios nuestra vida de verdad. Y mirar con conciencia que Dios nos da oportunidades para hacer lo que querramos. Que nos ha creado libres, nos creó libres. Sopló su espíritu sobre nosotros para que nosotros luego hiciéramos con nuestra vida lo que nosotros quisiéramos. Somos libres como Él es libre. Con una peculiaridad diferente, que Dios es libre, santo, que Dios es libre para hacer todo lo bueno, que Dios es libre para bendecir, que Dios es libre para dar, que Dios es libre para hacer maravillas, que Dios es libre para permitir que otros le sigan a Él. Este año puede ser un año más. Nadie te va a obligar a hacer nada. Quizás es igual que el 13 o el 12 o el 10. Arrastrando cosas. No va a pasar nada, entre comillas. Tú tienes que hacer. Tú tienes que hacer. Decía esta mañana en mi casa había un cuadro. Era bien grande ese cuadro, lo tenía mi mamá. Era un cuadro donde había un puente pasando sobre un río. Y un niño iba pasando por el puente. Más adelante de ese puente es 5 centavos. Con poca imaginación bastaba para saber que si el niño seguía caminando iba a caer al río e iba a morir.
Del otro lado había un ángel, un enorme ángel, con su mano preparada para atender al niño. Y ahí estaba el cuadro. Desde que nací estaba ahí. Mi mamá me mostró el cuadro, pero no me enseñó lo que decía el cuadro. No me enseñó que yo tenía que aprender lo que decía ahí. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje no es que Dios nos cuida solamente, sino que Dios nos ayuda para que veamos el peligro. Es probable que el ángel no ponga su mano para que tú puedas en la mano del ángel para seguir el puente, pero sí te puede bien enseñar de que Dios habita ahí para ayudarte, para que tú entiendas dónde está el peligro. Aleluya. Y si tú no sabes enseñar es porque tú no has aprendido. Y nuestros hijos no van a aprender lo que nosotros no les hayamos enseñado.